Mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Señor, en estos momentos una vez más te doy gracias, Padre, te alabo y te glorifico, porque tú eres santo, mi Dios. Pueblo de Dios, amigos, vive Jesús, todos los medios, vive Jesús, aleluya. Doy gracias al Señor por esta oportunidad una vez más. Y el Señor en esta tarde me ha llevado al libro de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, vive Jesús. Y esta mañana, mientras estaba durmiendo, el Señor me dice, búscate el libro de la epístola de Gálatas, vive Jesús, y en el capítulo número 2. Pero no me dijo lo que había en el capítulo 2 y que yo tenía que hacer. Pues yo me fui, vive Jesús, aleluya, en oración, y le pedí, le dije, Señor, no voy a buscar la Biblia hasta que yo no ore, y tú eres el que me va a dirigir en este día para ver qué tú quieres que yo traiga a través de esta palabra. Vive Jesús. Y me fue bastante, vive Jesús, pedirle al Señor, vive Jesús, porque para mí pues fue como una sorpresa. Yo estaba predicando de las profecías de vive Jesús, Ezequiel y los libros de Apocalipsis y todas estas cosas, vive Jesús. Pero cuando yo leo el libro de los Gálatas y me pongo a buscar la condición, vive Jesús, que estaban los Gálatas en este momento cuando Pablo le escribió esta carta. Y la condición que Pablo le escribió esta carta, pues es la condición, vive Jesús, de esta nación y de la iglesia que está en esta nación, vive Jesús. La iglesia de Dios llamada, vive Jesús, a hablar la verdadera doctrina y palabra de Dios. Donde empezamos por esta nación, donde esta nación empezó el evangelio llevándolo por todas partes del mundo. Y Dios le dio una libertad. Y Dios le dio una bendición porque recibieron al pueblo de Dios, el pueblo de Dios judío, vive Jesús, aleluya. Y recibieron todas las naciones. Esta nación abrió las puertas a todas las naciones. Donde en este momento, vive Jesús, aleluya, el Señor le había dado la libertad. El Señor lo había sacado de esclavitud de otra nación, vive Jesús. Y el Señor le dio la libertad. Aquí los Gálatas habían tenido la libertad, vive Jesús, aleluya. Y por medio de un hombre que había sido llamado, que conocemos como Pedro, entró a traer la circuncisión. O sea, él era judío, quería que todo el mundo fuera judío, vive Jesús. Quería que todo el mundo se circuncidara, vive Jesús. Y Pablo ya le había enseñado a los Gálatas que había una liberación y que Jesús nos había liberado de todas esas cosas, porque la circuncisión venía, vive Jesús, de la ley. Y aún ellos siendo circuncidados, ellos no podían llevar la ley. ¿Y para qué se hizo la ley, vive Jesús? En el capítulo, vive Jesús, aleluya, 3, versículo 19, dice, el propósito de la ley. ¿Para qué se hizo la ley? O sea, la ley se hizo para obedecer, vive Jesús, unas reglas que se ponen para que el hombre no ande despistado, como decimos nosotros, o sea, fuera de ruta. Y Dios hizo los mandamientos, los 10 mandamientos, y le puso leyes a los hombres, vive Jesús, pero
ellos aún violaban la ley. Aquí en la nación Dios le puso unas leyes, vive Jesús. Y cuando hubo el diluvio, Dios le prometió a Noé que a través de, vive Jesús, aleluya, del arco iris, Él le prometía que no volvía a dañar la tierra con agua, vive Jesús. En esta nación se ha violado las leyes de Dios, tanto la adoración de Dios adorando ídolos, vive Jesús, han dejado, vive Jesús, meterle en la nación toda la porquería que Dios abomita, vive Jesús. Y se han olvidado de Dios y se han ido, como dije antes, detrás del Dios Mamón, el Dios, ¿verdad?, del dinero, vive Jesús. Y nosotros, la iglesia, vive Jesús, se ha quedado callada. Y la iglesia, vive Jesús, ha compartido y ha aceptado todas las porquerías que el gobierno ha hecho y ha firmado. Entonces yo estaba hablando con mi esposa esta mañana y decimos, si yo tengo un pastor y el pastor está pecando, se ha adulterado, y yo lo acepto y sigo ayudándolo y no le llamo la atención, yo soy tan culpable como él. Si yo voy en un carro y monto a uno que va a robar un banco y lo llevo al banco para que robe, yo soy tan culpable como el que robó en el banco, vive Jesús. O sea, somos tan culpables porque seguimos aceptando en esta nación toda la porquería y todos los gobiernos que vienen, y nosotros no hacemos nada. Nosotros nos da lo mismo, porque muchas veces estamos en la iglesia y el pastor adultera o hace cualquier pecado y dicen, no, eso hay que dejárselo a Dios. Y toda la carga se le echamos a Dios. O sea, tenemos a Dios como si fuera un bujito, vive Jesús. Y ya también queremos echarle la cruz de nosotros. Mucha gente dice, no, pero déjale la cruz tuya al Señor. Mentira del diablo, porque la palabra dice, coge tu cruz y sígueme. En ningún momento Dios prometió que iba a llevar tu cruz. El Señor prometió ayudarte a hacer lo imposible, pero lo posible tienes que hacerlo tú, vive Jesús. Y esta nación se ha ido por otros caminos, vive Jesús, como Pedro quería llevar a los Gálatas, y Pablo se dio cuenta, vive Jesús. Pablo se dio cuenta que cuando él vino, Pedro comía con los judíos y compartía. Entonces, y compartía con los gentiles, compartía con todo el mundo, pero cuando entonces vino el grupo de Pedro, él se echó hacia un lado y se hizo hipócrita, como que él no estaba participando de esas cosas. Y así es que ha hecho la iglesia hoy. La iglesia se ha echado a un lado cuando comen juntos, vive Jesús, con los pecadores, y después se echan a un lado, quieren predicar la palabra del Señor como si fueran santos. Se han olvidado hasta de la forma de vestir, de la forma de comportarse y de la forma de hablar, vive Jesús. Ya no se distingue quién es el cristiano, o quién es la mujer cristiana o el hombre cristiano. Así esta nación no puede hablar delante de las naciones porque ya no tiene voz ni voto. O sea, esta nación ya no puede decirle a Rusia, no hagas esto, porque la misma Rusia, el mismo presidente lo ha criticado. El presidente dijo una vez que Estados Unidos empezó sirviéndole a Dios y ahora está sirviéndole al diablo. Entonces los rusos están haciendo lo que Estados Unidos hacía antes. Ahora van a firmar una ley que no van a permitir lo que están permitiendo aquí, eso del hombre y el hombre casarse con el otro hombre y la mujer con mujer.
Ellos están firmando la ley que eso no va a suceder en Rusia. Donde nosotros criticábamos los países y entonces han dejado entrar todas esas abominaciones y todas esas porquerías que han traído mucha gente de otros países, vive Jesús, aleluya, y se ha permitido aquí en esta nación. Porque dicen, esta nación es libertad, pero no es libertad, es libertinaje, porque la libertad tiene sus límites. Dios liberó al hombre, pero le puso un límite, vive Jesús. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el Edén, Dios le puso un límite. Dije, de todo lo que hay aquí pueden comer, pueden trabajar y pueden vivir de todo lo que hay aquí. Pero más de este árbol no van a comer. Entonces Dios le puso un límite, vive Jesús. Todo lo tenían, pero había un límite. O sea, la libertad tiene sus límites, vive Jesús. Y ellos se dejaron llevar por el enemigo y se fueron al libertinaje y violaron la ley de Dios y comieron de aquel árbol, vive Jesús. Y sabemos que eso es lo que ha hecho esta nación. Dios le dio un límite, le dio libertad y se ha ido al libertinaje. Dejaron entrar a Sodoma y a Gomorra, vive Jesús. Dejaron entrar todas esas abominaciones que traían toda esa gente inmigrando para aquí, vive Jesús, aleluya. Y porque la libertad tiene su límite. Si yo tengo en mi casa, yo tengo libre acceso a mi casa, pero tienen que obedecer mis leyes. No pueden, yo no puedo permitir que introduzcan porquerías en mi casa, lujerías y todas las porquerías que hay, porque en mi casa se respeta y se hace la ley que yo tengo, yo y mi esposa. Ahora, si aquí esta nación recibía, vive Jesús, con puertas abiertas, pero había que darle su límite, vigilar de que todo estuviera bajo la ley de esta nación. Esta nación se levantó bajo la ley de Dios y ha violado los derechos de Dios. Por eso es que Dios le quitó la libertad. Esa estatua de la libertad ya solamente es un símbolo, que se la está comiendo la querosidad, la sal del mal, vive Jesús, aleluya, y pronto va a ser hundida. Pronto se va a hundir en el mar, como va a suceder con Nueva York, vive Jesús. Y estamos en tiempo de estar doblando rodillas, iglesia, y no estar peleando los hermanos unos con los otros y mirando lo que hace los demás con su ministerio. Haz lo que a ti te toca, haz tu parte. Trabaja el ministerio que Dios te dio y deja que el otro haga lo que quiera, porque tú no vas a tener que darle cuenta a Dios por el otro ministerio de la otra persona, sino solamente tú vas a tener que darle cuenta por tu ministerio. Por nuestro ministerio es que tenemos que dar cuenta a Dios. Yo, si una hermana se levanta y con mi capacidad puedo llamarla, vive Jesús, y aconsejarla, y si no coge el consejo, pues sigo para adelante. Yo he estado trabajando con tantos pastores y he tratado de ayudarlos, porque Dios me ha dado entendimiento y sabiduría de todo. Y Dios me dio todos los ministerios y los dones, vive Jesús, para yo ayudar a todos aquellos que Dios ponía en mi camino. Y siempre me dieron cuchillada, me dieron por la espalda, me dieron en la cara. Fui azotado y he sido menospreciado cuando quiero hacer algo. Vive Jesús, pero ya me cansé y el Señor me dijo, siervo, trabaja en tu terreno, vive Jesús. Y por eso es que estoy haciendo todas estas predicaciones, porque ya se acabó, no ayudo a ningún pastor, porque siempre están creyendo que yo iba a quitarle los ministerios, pero yo siempre le avisaba, vengo aquí a ayudarlo, pero sin compromiso de que cuando Dios me llame me voy, y que su ministerio es su ministerio, y lo respeto, vive eso. Pero siempre
cuando ven que Dios usa a uno, siempre hay celo ministerial, vive Jesús. Y tuve que salir huyendo, tuve que salir llorando, tuve que pasar tantas amarguras y tantas cosas, que no he tenido tiempo de muchas cosas testificar, vive Jesús, aleluya. Pero le doy gracias al Señor que he podido predicar la palabra y que en este día no seamos como Pedro, no obliguemos a nadie a hacer lo que no quiera hacer. Si una persona quiere venir a los pies de Cristo, ayudémoslas. Si una persona quiere echar hacia adelante, ayudémoslas. Pero no obliguemos a nadie, porque Dios no quiere nada obligado. Muchas veces dice que tenemos que pagar el diezmo obligatorio, pero eso es mentira, porque cuando Abraham dio el diezmo, lo dio voluntariamente. Y no fue el diezmo porque Abraham dio todo lo que había traído de eso. Él lo único que cogió fue lo que sus siervos habían comido durante el camino, vive Jesús. Y en ningún momento el sacerdote le pidió que tenía que darle diezmo. Porque todo lo que cuando Moisés pidió que el pueblo llevara las ofrendas, vive Jesús, aleluya, todos se esmeraron y todos dieron, porque se iba a hacer un templo para Dios, el sitio de adorar a Dios. Y fueron tantos los que llevaron que después Moisés tuvo que mandar anuncios para parar, que ya no llevaran más. Porque cuando nosotros hacemos voluntariamente las cosas y no nos obligan, nos tiramos de corazón y damos todo lo que tenemos, como hizo la viuda. La viuda dio, la único que tenía una moneda, vive Jesús. Y como la viuda de Elías, vive Jesús, que le dijo que tenía poca harina, le dije, no, hazme una torta primero, vive Jesús. Y parece egoísmo, porque él le dijo, no, hazme la mía primero. Pero Dios la estaba probando y ella lo hizo de corazón y se la dio, y Dios le multiplicó todo lo que tenía, vive Jesús. Pero están engañando al pueblo, que dice que si no dan semillas no son bendecidos. Embustero. Dios te va a quemar en el fuego eterno, vive Jesús. Porque Dios no quiere nada obligado. Dios quiere que todo lo que hagamos lo hagamos de voluntad, vive Jesús, de corazón. Y por eso es que el pueblo está tan contristado y mucha gente se han quedado en la casa, porque lo están obligando a hacer cosas que no quieren, vive Jesús. Como Pedro aquí quería obligar a esta gente que volvieran, a aquellos gentiles, que se circuncidara para poder recibir la bendición de Dios. Y Pablo le dijo, no, eso no es así, eso es por gracia, eso es por fe, por creer en el Señor Jesucristo. Dice Juan 3:16, que todo aquel que en él creyere, o sea, más Dios, vive Jesús, dio a su único hijo, porque él amaba, o sea, él ama, dio a su único hijo para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es voluntario, porque nosotros tenemos libre albedrío y hay dos caminos: cogemos la bendición o cogemos la maldición. Y ese Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nosotros por fe hemos creído, no tenemos que hacer nada. Muchas veces ayunamos y lo que hacemos es sacrificar, pero verdaderamente el ayuno es ayudar a los pobres, a las viudas, a los enfermos, visitar los hospitales y todas esas cosas. Vive Jesús. Y si Dios nos va a condenar por nuestros indeberes, por nuestros pecados, ninguno seríamos salvos. Nosotros vamos a recibir la salvación por fe y por gracia, pero no porque lo que hacemos, porque no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada por Dios. Nos sentamos a la mesa y nos queremos comer todo, pero no damos ni gracias al Señor por esos alimentos, vive Jesús. Dios está llamando, la última llamada. Pueblo, despierta. No seas como las vírgenes que se quedaron dormidas. Despierta.
porque ha empezado la ira de Dios. Y tú vas a ser alcanzado también si no despiertas de ese sueño de la indiferencia, vive Jesús. Porque Dios hace el último llamado, vive Jesús, está haciendo Dios. Solamente Dios está cogiendo las esquinitas de esta nación, vive Jesús. Pero va a venir fuego sobre esta nación, sobre ese incircunciso que han puesto allá arriba, porque lo que queda de este año, si Dios no ha mandado la ira, vive Jesús, quiere decir que el próximo presidente que venga va a ser peor que este, porque no va a venir nada bueno, vive Jesús. Y mira lo que está pasando alrededor del mundo, y mira lo que está pasando con la gobernación de esta nación, y mira la guerra que ellos tienen, la misma guerra que tiene la iglesia, de hermano contra hermano. Y la iglesia no se vista que no va, para ningún lado va de la forma que está. Y me da duro decir, pero que Dios te bendiga y que Dios tenga misericordia de ti, si Él quiere tener misericordia, porque yo no soy juez y yo no te puedo enjuiciar, pero ya Dios te ha enjuiciado, nación, iglesia, ya Dios te ha enjuiciado. Amén. Amén.